¿Por qué? Porque en las aplicaciones de las cimentaciones profundas no solamente nos vamos a referir a las condiciones de carga vertical, ¿vale? Sino que existen otras más que debemos o es importante identificar, porque sí es cierto, estamos acostumbrados que estas aplicaciones solo se trate en el caso de la extrema izquierda, que trata de ilustrar, se los voy a marcar en rojo, aquí está, ¿no? El de la extrema izquierda en su pantalla, que identifica, o este diagrama identifica, pues la descarga vertical y de ahí la transmisión de la carga por punta, a donde este elemento de cimentación está encajado, está desplantado sobre un material resistente. En este caso, la ilustración marca roca. Puede ser suelo también muy duro, ¿vale? Arena muy densa. El punto es que el trabajo teórico de este elemento es que si nosotros tenemos una descarga de 100 toneladas, entonces este esfuerzo, esta carga se transmite hasta la punta y entonces aquí también se deberán registrar esas 100 toneladas. Como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, debemos de tener presente que la cimentación es el elemento de transmisión, el que va a transmitir esa carga, ese esfuerzo hacia el suelo. Es el cómo lo vamos a transmitir. Este es el elemento de transición de la superestructura hacia el suelo. Y entonces, teóricamente, bajo los criterios de diseño de cimentaciones profundas, se plantea en un elemento que trabaja por punta, un elemento que su trabajo, su diseño es por punta. Entonces debemos identificar que la carga que tiene de la superestructura es teóricamente la misma que transmite a la punta. Y lo digo de esa manera, teóricamente, porque en los últimos años ha habido estudios, ha habido análisis que demuestran que no es cierto del todo. Que de esas 100 toneladas, existe un aporte de lo que es la fricción en el elemento. Es decir, de esas 100 toneladas no llegan las 100, llegarán 70, llegarán 80. ¿A dónde quedaron, vamos a decirlo así, las toneladas? Se han ido distribuyendo a lo largo del fuste. ¿De qué depende? Depende del diámetro, depende de la longitud, depende del tipo de material que esté en el fuste del elemento de cimentación. Depende de varios detalles. Sin embargo, lo que sí es cierto y el punto que quiero compartirles es que son dos aspectos. Uno, el criterio estricto del trabajo por punta es que la carga que se tiene es la misma que se va a dar con lo que nos vamos a quedar. Dos, sabemos de antemano que esto no sucede 100%, porque una parte es atraído, es adoptado por el sistema de interacción suelo, pila-suelo a lo largo del fuste, ¿vale? Sin embargo, insisto, como un elemento de diseño conservador, pues se plantea de ese modo, ¿vale? Se plantea de ese modo. Bien, este es, digamos, el primer caso, el que nos vamos a topar de manera muy continua en el criterio de diseño, por punta. Entonces, cuando hablamos de un elemento de diseño de cimentación profunda por punta, estamos asumiendo que toda esa transmisión de carga se llevará hasta el final del elemento, hasta la punta, de ahí el nombre, ¿vale? Bien. El siguiente caso, que es el que está ilustrado en medio, se trata de un elemento, ahora yo creo que lo han escuchado, un elemento por fricción, una cimentación por fricción.
Esta cimentación por fricción se refiere a que al final del elemento de cimentación no existe un estrato resistente. No existe un empotre del elemento de cimentación en roca o en suelo muy duro o en arena muy densa. No hay. El estrato resistente se ubicará a una mayor profundidad. Entonces, ¿por qué no llevar el estrato profundo hasta el estrato resistente? Diferentes razones. Uno, en verdad está ubicado a una profundidad importante y que económicamente, constructivamente hablando, se dificulta y representa un costo que dispara la relación costo-beneficio, ¿vale? Y entonces no sería posible, económicamente hablando, técnicamente hablando. Otra, se ha desarrollado a lo largo de muchos años, ¿sí? 40, ¿vale? De los años 40 del siglo pasado, este diseño de cimentación que es por fricción. Se ha dicho de paso, es un sistema, es un diseño de cimentación profunda muy ingenioso. La realidad es que vino a romper de alguna manera el mito de que todo debe de estar desplantado en un sistema, mejor dicho, en un suelo competente, y que las condiciones tan particulares de estratigrafía en la Ciudad de México permitió precisamente desarrollar este sistema por fricción. ¿Por qué se le llama así? Porque es precisamente a través de lo largo del fuste. Este es el fuste de la cimentación, lo que estoy marcando en anaranjado. Este es el fuste, toda la longitud que tiene contacto con el suelo, ¿sale? El fuste. Y la punta, aunque es obvio, bueno, se refiere precisamente al fondo, ¿sale? Al fondo de la excavación. No es porque tenga una punta como un lápiz. Sí, los pilotes tienen, digamos, una punta trunca. Eso sí, que nos ayuda a encajarlos, que nos ayuda a colocarlos, ¿vale? Pero nada más. Y no quiere decir que esos pilotes funcionen por punta. No. Su trabajo mecánico es por fricción. ¿Vale? Bien, una vez aclarado cómo es el fuste, entonces este sistema lo que involucra precisamente es que estas 100 toneladas, vamos a regresar al ejemplo anterior numérico, se vayan disipando a lo largo del desarrollo del fuste del elemento. Y que, llegado al final del elemento de cimentación, sí podremos llegar a tener cierta descarga, pero será menor. A lo mejor 10 toneladas, 15 toneladas de todas esas. De esas 100, a lo mejor estamos hablando de un 10, 15%, más o menos. ¿Qué resulta con el otro 90, 85%? Se fue disipando a lo largo del fuste del elemento. ¿Vale? Este criterio de cimentación obedece a una de las leyes de Newton que plantea que toda fuerza va a tener una reacción de misma magnitud, pero en sentido contrario. Y entonces, si se dan cuenta, la interacción de suelo-pila, esa fricción que se genera entre el suelo y pila, va a provocar esta reacción. La disipación de esa carga a lo largo de todo el fuste del elemento, a manera de que lleguemos a la punta con una carga menor, mucho menor. ¿Vale? Ese es el cómo funciona este criterio de diseño por fricción y se sigue ocupando. Y no solamente se ocupa en la Ciudad de México, se ocupa también mucho en los puertos.
Se ocupa también mucho en la construcción de, por ejemplo, naves industriales o sistemas portuarios, ¿sale? Por las condiciones estratigráficas que imperan en esa zona. Nivel freático, arenas sueltas, arenas pues de densidades medias, ¿vale? Altas. Bien, ¿algún comentario? Disculpen, ¿y cuando son por fricción, tienen algún como acabado especial en la superficie o es simplemente como salgan al hacerlos? No, la realidad es que no. Este sistema, estos elementos de cimentación obedecen a elementos prefabricados, ya sea de concreto o de acero, y no tienen un acabado, digamos que rugoso, no. O sea, son el molde y ya. Yo les compartiré algunas fotos más adelante y veremos que su superficie es como una columna, pues, una trave después de desimbrada, bien desimbrada. O sea, no, tampoco se les da un acabado particular. Así es. Esa interacción se da sola, por decirlo así, ¿no? Alguien había levantado también la mano antes. ¿Víctor? Yo, pero iba a preguntar lo mismo. Ah, ok, bien, sale. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ok, perfecto. La otra parte, que es ya la extrema derecha, es el trabajo en condición tanto de cargas horizontales como de cargas verticales. Los elementos de cimentación no solamente son útiles para soportar carga vertical, carga gravitacional, sino también nos ayuda a soportar cargas horizontales. Yo creo que lo que más nos viene a la mente es un sismo. Sí, por supuesto, nos ayuda, claro está, ¿vale? Aporta a esa resistencia. Debemos de recordar que en el momento del sismo, la mayor concentración de esfuerzo es precisamente en el contacto, cimentación, superestructura. Es la mayor concentración, ¿vale? Es el famoso esfuerzo basal, ¿sí? Y esta parte se debe tener especial cuidado. Y no me refiero, esta imagen, este trabajo no se refiere precisamente a ello, pero sí es importante notarlo, ¿vale? Porque es a donde se va a dar la transición entre el suelo, la cimentación y la superestructura. Por eso no nos deben llamar la atención elementos rígidos, elementos robustos, ¿sí? Dados, cabezales, contratraves importantes. Bien. En este caso, se plantea una condición de excentricidad y que se generan o se presentan cargas horizontales. Un ejemplo muy sencillo, ubican el alumbrado del estadio en CU. Digo, independientemente de que hayan ido en algún momento, pues las lámparas que alumbran el estadio son grandes, están inclinadas. Entonces, para compensar ese momento, que no es poco, están de acuerdo, es una estructura muy pesada. Entonces, sí se debe tener una cimentación. No estoy diciendo que haya sido con pilas, la verdad lo desconozco, pero sí doy el ejemplo más que nada para que ilustremos el cómo se pueden llegar a generar estos momentos, estas fuerzas horizontales importantes. Un ejemplo es ahí. Entonces, si no se solucionó con cimentación profunda, sí se solucionó con una cimentación, pero bárbara. Una losa importante, creo yo, ¿no? Investigaré, ¿sale? Me daré esa tarea. Entonces, esa parte, pues sí, se deberá solventar. Una opción es con cimentación profunda, ¿sí? Con una cimentación profunda. Y que pues va a soportar esa carga horizontal, ¿vale? Esa carga horizontal también. Existe un sistema, pues sí, un sistema de construcción que es un muro de retención con varios elementos, con varias pilas. Se les conoce como muros secantes, muros tangentes, dependiendo cómo trabajen. Y es la construcción de pilas juntitas, muy juntas,
¿Y qué obedece en este trabajo? Como todo el elemento de contención, pues sabemos que es en la parte superior, en la corona del elemento de retención, la aplicación de mayor empuje. Entonces, es un diagrama similar al que estamos viendo. Es un ejemplo también, ¿sí? Independientemente de los otros que por el sistema estructural genere una carga horizontal, que por lo regular estamos hablando de excentricidades. ¿Algún comentario de este? ¿No? Ok, perfecto. Inge, ¿Sí? en las pilas y pilotes no se habla de cambios de sección, ¿verdad? En toda su longitud. No, toda su longitud es uniforme. Toda su longitud es uniforme. No hay cambios de sección, efectivamente. ¿Vale? Por proceso constructivo en las pilas, sería muy complicado hacer un cambio de sección, ¿vale? Excepto unos que también comentaremos, que son las pilas con campana, que es una ampliación en la base. Pudiera ser. El detalle es que esa ampliación no es común y no es fácil de hacer porque genera mucha incertidumbre. Estuvo como muy presente en los 90s, finales de los 80s, pero se dejó de hacer, se dejó de implementar, se dejó recomendar porque genera más incertidumbre de la que pudiera, de lo que pudiera ayudar, ¿vale? Que es una ampliación. Lo que se tiene es una ampliación de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo la vamos a hacer? Existen aditamentos que nos ayudan a ampliar y hacer esa excavación. El detalle es que así lo dibujamos, pero muchas veces en obra, pues pudiera quedar así. ¿Cómo lo confirmamos? Es complicado. Y la verdad es que vamos a invertir más tiempo y dinero en estar verificando que la campana haya quedado lo más uniformemente posible. Y la verdad es que tampoco es que nos aporte una gran solución. Acá la idea es ampliar el área, porque sabemos que si ampliamos el área de contacto, el esfuerzo será menor. Y la verdad es que la idea no es mala. El detalle es llevarla a cabo en el campo. Eso se complica, ¿vale? Pero sería el único cambio de sección, regresando a la inquietud, que pudiéramos llegar a tener. Eso en pilas. Y acuérdense que las pilas son las construidas en el lugar. En caso de los pilotes, ya sea de concreto acero, que nos pueden decir, bueno, pues es que se elaboran en planta, podemos jugar con secciones, sí, pero no debido al proceso constructivo, debido al proceso de instalación. Complicaría el proceso de instalación, porque los pilotes no hay una excavación previa, sino que se van encajando, ¿sí? Como un clavo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, no hay esas variaciones, ¿vale? Gracias, Inge. Sí, con gusto. Bien, otras condiciones. Otras condiciones que se plantean es en la presencia de suelo expansivo. Se tiene un horizonte, se tiene un estrato de suelo expansivo y entonces lo que provoca es, o la solución es, hacia abajo. O sea, rebasar completamente el área de esta zona expansiva. Dijéramos, bueno, ¿por qué no se retira? Porque pudiera llegar a tener espesores importantes y entonces se realiza un análisis de costo-beneficio y el retirar tanto material, pues resulta que por proceso constructivo es más sencillo, más económico pudiera ser, menos complejo, construir una cimentación profunda. ¿Vale? Una cimentación profunda. Nos ha tocado participar en proyectos a donde el estrato de arcilla expansiva es de 6-8 metros y la realidad es que no se piensa mucho, la solución va con pilas rebasando esos 6-8 metros. El desplante será a los 9 metros, 9.50, dependiendo cómo dé el diseño.
¿Sale? Y muchas veces no es porque el suelo no sea resistente, inmediato, sino para evitar trabajar con esa zona de expansión. Y entonces la pila lo rebasa. Hasta ahí. ¿Sí? Bien. El siguiente caso, que es el del medio ahora en esta lámina, es también que en algunas ocasiones estos elementos de cimentación funcionarán a extracción, a tensión. Entonces, lo que vamos a construir es una ancla enorme que está representado con una pila. Eso es lo que vamos a construir. ¿Vale? Un ancla. ¿Por qué o en qué tipos de situaciones se pueden llegar a presentar? Por ejemplo, en losas que tengan presencia a nivel freático. Vamos a suponer que aquí hay una losa de sótano y el nivel freático está aquí. ¿Están de acuerdo que la losa está expuesta a esta presión que es de subpresión? La subpresión. ¿Sí? El agua trata de empujar hacia arriba el sótano, la losa. El agua trata de empujar hacia arriba la losa. ¿Correcto? ¿Sí lo identifican? ¿De qué manera vamos a evitarlo? Hay varios. Generar lastres, diseñar una losa suficientemente aperaltada para contrarrestar esa supresión o colocar un sistema de pilas. A manera, pilotes, a manera de que funcionen como anclaje, ¿vale? Y mantengan en su posición a la losa. ¿Correcto? ¿Qué otra situación se pudiera llegar a presentar en esta? Puede ser que el material que esté por debajo sea expansivo. Y entonces, en el momento, por ejemplo, de época de lluvia, se active. Entonces genera una expansión en la losa que pueda llegar a provocar desplazamiento. Una manera de contrarrestar es colocar pilotes que trabajen por fricción y que funcionen como un anclaje para mantener en su posición la losa. ¿Vale? ¿Algún comentario de esta parte? Ingeniero, yo tengo una duda respecto a los a las pilas, bueno, a las cimentaciones profundas. ¿Cómo se sabe qué distancia hay entre unas y otras cuando hay un sistema? Entre unas y otras, supongo así. O sea, ¿qué tan separadas o juntas están? Singe. Ah, ok. Bueno, eso va a depender también del diseño arquitectónico y del diseño estructural, porque en diseño arquitectónico ya en la planta nos van a ubicar estos puntos, estas columnas, porque el sistema de pilas se hace para descargar de las columnas al dado, al cabezal y luego la pila para transmitir al suelo, lo que comentamos hace un momento. Recordemos que la cimentación es el elemento de transmisión de la carga al suelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, lo iremos comentando, una columna aquí que va a descargar, no sé, 200 toneladas. Entonces se tendrá su cabezal. Y por diseño geotécnico de la cimentación, resulta que vamos a ocupar 3 pilas, a donde cada una de estas aporta 70 toneladas. ¿Están de acuerdo? Teóricamente, estas 200 toneladas es el primer punto importante. Teóricamente, estas 200 toneladas se reparten de manera equitativa, pues. Cada pila, si aporta 70 toneladas, entonces tendremos
un sistema que soporta 210 toneladas. Contra las 200 que nos pide, cumplimos. Ese es el primer punto. El segundo, que es tu inquietud, Suri, se refiere a la distancia. ¿Cierto, no? Sí, Inge. Ok. Esta distancia se debe de cuidar. ¿Por qué? Porque si juntamos muchos los elementos, entonces empiezan a trabajar como grupo. Y no está mal. Hay un criterio que plantea el trabajo como grupo porque obedece a otros requerimientos de proyecto. Por ejemplo, mayor estabilidad a la profundidad. Pero, hablando del diseño geotécnico de cimentación, el que trabajen por grupo no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el trabajo del grupo de pilas, la capacidad de carga total del grupo, no es la suma del aporte individual por elemento. Es decir, en este ejemplo, que cada pila aporta 70 toneladas, podríamos decir, bueno, pues el grupo 210. No. Si están muy juntos estos elementos, ese aporte disminuye por la transferencia y los diagramas de esfuerzos que se dan, porque se empalman. ¿Vale? Entonces, los juntamos tanto que no desarrollan el trabajo mecánico individual. Y entonces, en el análisis de grupo, no son las 210, pudieran ser 200, 190. Por supuesto existe el diseño, pues. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Separarlas para que cada pila aporte su capacidad de carga total. Y entonces, regresando al ejemplo, cada una de estas, separadas debidamente, deben de ser 70, 70, 70. ¿Sí? No hablamos de un grupo, hablamos de un sistema. Ahora, ¿cuánto es esa separación? Se estima que esa separación debe de ser de 2 a 3 veces el diámetro. De 2 a 3 veces el diámetro. ¿Qué quiere decir? Que si la pila tiene un diámetro de 1 metro, por lo menos la otra debe de estar a 2 metros de distancia. O más. Si es posible. ¿Por qué si es posible? Porque están de acuerdo que si la separo, me obligo a construir un dado, un cabezal mucho más grande. Y luego ese cabezal me puede estorbar con el otro apoyo, con la otra columna, o porque estoy en colindancia. Entonces debemos de configurar esta cimentación con los cabezales. Entonces no lo puedo separar tanto. Estamos diseñando al límite esa situación, ¿vale? Porque al final también representa un costo importante ese sistema, ese cabezal, y que es muy importante porque ese cabezal es el que va a repartir teóricamente de manera equitativa la carga. Entonces, esa es la distancia que se debe de respetar y debemos de revisar. Sí, debemos de revisar nosotros como diseñadores geotecnistas o, en el caso de los estructuristas, tenerlo presente para que ellos en el plano de cimentación planteen esas distancias y las hagamos cumplir. Entonces, en planta, nosotros vamos a tener el cabezal que es cuadrado, por ejemplo, ahí me pasé un poquito, y una pila acá, la otra aquí y la otra aquí. Que en algunos ahora sí que ahí ya hay varias opciones, cabezales como triangulares, porque es una sección a donde gasto menos material, gasto menos concreto, gasto menos acero. Ahí están las tres. ¿Vale? No sé si esto conteste tu pregunta, Sui. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, con gusto. Juan Pablo. Ingeniero, buenos días. Hola. Para conocer el esfuerzo de tensión que produce el suelo expansivo, ¿cómo se puede calcular o qué métodos pudieran? Ok. Para empezar, existen pruebas en laboratorio que nos ayudan a estimar ese nivel de expansión. Se sabe que hay se sabe las arcillas expansivas famosas, que será tema del siguiente capítulo, por cierto.
Y ahí platicaremos un poco del cómo identificarlas, cómo resolverlo, porque no pudiera ser la única técnica. O sea, sí sería algo más sencillo. ¿Sabes qué? Las pilas rebasa el área expansiva y ya vámonos. Y es algo común, la realidad. Pero existen otros métodos, que son los métodos de mejoramiento masivo de suelo. ¿El cómo lo podemos saber? Primero, se calcula a través de algunas pruebas en laboratorio, que son pruebas de expansión, así se les llama, pruebas de expansión. Y podemos entonces estimar la presión de expansión. ¿Vale? Y que es importante, porque en algunos casos hay algunas casas habitación que han tenido problemas de expansión de la arcilla. Puede alcanzar presiones importantes, 7, 8 toneladas, 6 toneladas metro cuadrado. Y si nuestra casa habitación de interés social descarga solamente 1 tonelada metro cuadrado, 1.5, pues la levanta así, sin problema. Digo, levantarla es un decir, pues. Bueno, sí, de hecho, sí, físicamente sí. Con que la levanta un par de centímetros es suficiente para empezar a agrietar los muros. ¿Vale? Pero sí es posible calcularlo. ¿Vale? Lo platicaremos también. ¿Alguna otra inquietud? Y que con respecto a la geometría de las pilas, ¿siempre serán circulares o se pudieran proponer, no sé, cuadradas? En el caso de las pilas, que por definición son los elementos que se construyen en el lugar, son construidos in situ, tendremos una sección circular porque es la que en la perforación mayor soporte tiene. Esa es la razón. ¿Están de acuerdo que en una perforación la sección circular es la que mayor se autosoporta? ¿Vale? Sin embargo, no son las únicas secciones que se hacen. Hay otras, no son comunes, obedece a casos muy particulares, que son unas secciones como rectangulares de esta manera. Que se les conoce como pilas rectangulares o pilas oblongas. Este de oblonga solo se utiliza aquí en México. Si ustedes van a otro país y dicen es que vamos a diseñar unas pilas oblongas, se les van a quedar mirando raro. Se conoce como pilas rectangulares o de sección rectangular. Digamos que es el nombre más técnico ocupado fuera del país. Pero aquí las conocemos como pilas oblongas. Aquí sí lo van a escuchar mucho. Una pila oblonga. ¿Qué es una pila oblonga? Es una pila de sección rectangular con esta parte, digo, no es una sección con la punta, sino que se tiene este desvanecimiento. ¿Por qué? Por el proceso constructivo, porque para excavar pilas oblongas necesitamos la almeja con la que excavan la zanja para un muro tipo Milán. Esa almeja es la misma que nos ayuda a excavar pilas oblongas. Por eso tiene esa sección como semicircular en los extremos. ¿Vale? Son nada más. En pilotes sí existen de hecho son cuadrados, ahí es lo contrario. Por lo regular son secciones cuadradas porque son más fáciles de calcular, cuadradas. ¿Sí? Son secciones cuadradas en los pilotes. Secciones I en pilotes de acero. Secciones circulares en tubos que podemos encajar de acero también. ¿Vale? Son esas secciones que existen. Gracias, señor. Sí. Bien, y ya para concluir la sesión, tenemos el último caso que habla de la protección contra la erosión. Por ejemplo, un puente. Un puente, uno de los apoyos está en el lecho del río, en la zona de inundación del río, y entonces nos damos cuenta por el cálculo de la socavación que debemos de ampliar la cimentación. ¿Cómo? Con pilas. Entonces se tiene el cabezal, se construye, por supuesto, antes las pilas, se genera el cabezal y luego el apoyo del puente. Esto debido al proceso de socavación que se va generando. Entonces, no es porque el estrato, el lecho, tenga resistencias menores. Puede estar ya solucionado por cuestión de capacidad de carga, pero
se revisa la situación de la socavación, la condición de la socavación, y entonces se define o se busca que sea más profundo con pilas. ¿Vale? Ya las pilas, evidentemente, al estar mayor a una profundidad mayor, ya no tendrá mayor problema en cuanto a estabilidad por socavación. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos las cimentaciones especiales. Las cimentaciones especiales, principalmente las tres de abajo, que comentaremos brevemente el día de mañana. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá y nos conectamos el día de mañana para continuar nuestra sesión. ¿Vale? Que les vaya bien entonces. Buen día. Buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Buen día.